Hola, bienvenidos a Muéstranos tu Gloria podcast. Aquí contaremos testimonios que dan la gloria a Dios. Escucharemos a personas que han decidido creer que Dios realmente mueve montañas. Personas que tienen testimonios de sanidad, de provisión, de restauración y sobre todo de fe. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro episodio de Muéstranos tu Gloria podcast. Hoy es el número 15 con mi invitado especial de hoy, Pipe. ¿Cómo estás? Hola, Cami, ¿cómo vas? Bien, muchas gracias. Bienvenido al podcast. Gracias por estar acá. Un honor para mí tenerte aquí. No, gracias a ti. En serio, qué lindo, qué bonita oportunidad para hablar un poco de lo que Dios ha hecho en mi vida y obviamente gracias por invitarme a tu podcast. No, con mucho gusto. Espero que este testimonio sea de mucha bendición para todos ustedes que lo escuchen. Compártanselo a todas las personas que necesiten, que ustedes crean que necesiten y que vaya a impactar en sus vidas. La verdad está increíble. Y pues nada, no se les olvide suscribirse, comentar si les gustó el testimonio y pues ya, vamos a empezar. Pipe, como siempre les pregunto que me digan como un generalcito de quiénes son ustedes, qué hacen acá en Australia. Okay. Y ya empiezas con tu testimonio. Bueno, mi nombre es Felipe, 36 años, de los cuales voy a cumplir 6 años acá en Australia. Uh-huh. ¿Qué estoy haciendo en Australia? Inicialmente vine a hacer un año de inglés. Uh-huh. Para eventualmente estudiar teología, que creo que fue el propósito principal por el que me vine a Australia. Uh-huh. Tuve muchas opciones en mente, pero pues realmente fue Dios el que encaminó siempre ese sueño y esa decisión hacia Planet Shakers. Ya estoy en mi tercer año, por fin. Sí. Por fin, porque ya ahorita les hablaremos por qué por fin. Ya les... sí, entonces ya llevo 3 años, bueno, llevo más de 3 años estudiando teología, ya a punto de terminar. Y creo que sí, básicamente ese fue el propósito principal por el que me vine a Australia. Yo conocí a Jesús y después de haber conocido a Jesús fue que me entró este deseo por estudiar teología. La verdad nunca pensé que iba a ser acá, que eso fue una locura también, pero ese fue el propósito principal por el que me vine a Australia. Ok, súper. Bueno, ahora sí, empecemos de una. ¿Desde qué parte quieres contar? Ok. Creo que yo siempre le digo a la gente, de la manera en la que empieces, es la siguiente, y es que de alguna manera yo lo llamo un romance con uh-huh. Jesús, uh-huh. o un amor pasajero. Cuando yo estaba como adolescente, tenía como 13, 14 años, no lo llamaría disfuncional, pero en mi casa se veía un ambiente un poco hostil, podría decirlo. Mi papá viene de un contexto militar, entonces era un poco complicado crecer en ese ambiente. Y en algún momento de mi vida, en mi adolescencia, en el colegio, alguien una vez me invitó a una iglesia y me enamoré de la iglesia. Creo que me enamoré de ese ambiente tan sano y como tan idealístico. Creo que uh-huh. lo voy a llamar así. Todo el mundo te llama, todo el mundo me buscaba, amoroso, me cuidaba, sí. La bienvenida fue... Creo que me enamoré de la iglesia. Creo uh-huh. que nunca, siempre lo digo, es que nunca tuve una relación personal de Jesús, pero me enamoré de lo que constituía y lo que configuraba una iglesia. Uh-huh. Entonces eso fue como en mi año 9, 10, creo, más o menos. Hice los procesos y pasos que involucraban en el área ministerial en ese momento. Mi pasión siempre ha sido la música, nunca estudié, por decirlo así. Mi proceso con la música siempre fue empírico, y cuando llegué a la iglesia y vi la oportunidad en la que tú podías involucrarte y hacer parte activa de la comunidad a través de ese don y ese talento que Dios te dio, pues me involucré, me fui de cabeza. Entonces hice como los pasos, el encuentro, empecé a tomar como clases de música con los músicos de la iglesia uh-huh. y me empecé a involucrar.
Pero lo que te digo, creo que nunca tuve una convicción personal de lo que era tener una relación personal con Jesús. Era más como el estar en esa Sí. comunidad lo que te hacía sentir como bien. Sí, sí, Que a sí. muchas personas les pasa. Sí, total. Hay muchas personas en la iglesia que están en la iglesia no por Jesús, sino por la iglesia. Por lo que, sí, total. Creo que eso fue lo que me pasó a mí y creo que la respuesta o las consecuencias de eso, creo que no va a culpar a nadie, pero creo que fue un mal liderazgo. Yo conocí una niña en la iglesia que tampoco tenía unas convicciones fuertes, caímos los dos y a mí eso me tumbó totalmente, me trajo una culpa terrible y para ese momento cambios en mi familia estaban pasando y yo dejé de ir a esa iglesia, como que me desconecté totalmente, me alejé de mis líderes, me alejé de lo que había pasado en ese momento y bueno, por cuestiones de trabajo mi papá tuvo que irse del país. Mi mamá y yo nos fuimos para... Eso pasó en Cali. Uh-huh. Mi mamá y yo nos fuimos para Bogotá y me gradué, eso fue, me fui para Bogotá y ahí empezaba mi temporada universitaria. Uh-huh. Yo recuerdo que cuando llegué a Bogotá empecé como a buscar iglesias, Uh-huh. pero creo que nunca encontré una como... Sí, nunca sentí paz con alguna de las iglesias a las que yo visité, iglesias famosas en Bogotá. Y me alejé totalmente de la iglesia, me alejé de Dios. Y eso me llevó, sí, creo que de alguna manera en la iglesia estaba sano, por decirlo así, pero llegué a Bogotá y me alejé. Ok, como que sí, él está rodeado de todas estas personas que hacen las cosas bien, que te guían a hacer eso también y todo, te mantuvo, digamos que Sí, guardado de alguna total. manera, pero primer falla y chao. Literal. ¿Crees que fue, o sea, ya lo dijiste, pero fue como la culpa la que te alejó de la iglesia? O sea, tú seguramente no tenías revelación de, pues Jesús te perdona, sea lo que sea que hayas hecho. ¿Sientes que fue falta de conocimiento de eso, de la misericordia de Jesús, o fue como falta de la iglesia, de que no te guiaron bien, o ellos nunca supieron? Uy, mira que nunca me había hecho esa pregunta, pero me acuerdo perfectamente ese episodio en el que yo caí con esta niña, digamos, me acuerdo que pasó entre semana, y cuando yo intenté volver al domingo, yo no pude entrar, y llegué a la puerta de la iglesia, y me hice al frente de la iglesia, había un callejón, y lo único que me sentía ahí a llorar, ¿sabes? A llorar, pero quebrado totalmente, y creo que de alguna manera eso creo que si tenía convicción, eso si no hubiera tenido culpa, ¿sabes? Entonces, creo que aunque no desarrollé lo que nosotros como cristianos conocemos como una vida de devoción, como, ¿sabes? Orar todos los días y leer la Biblia y estudiar la Biblia, creo que de alguna manera u otra en ese proceso, creo que sí Dios plantó ciertas semillas en mi corazón que me hizo sentir culpa. Okay. Sí, convicción o culpa. La verdad es que, creo que me voy con esta pregunta después de este podcast a solucionar con Jesús. Luego en los comentarios nos pones qué pasó. Claro que sí. Pero siento que... sí, siento que fue totalmente... Me sentí culpable de lo que hice y no pude volver... Fue impresionante porque yo no pude volver a tocar, a poner un pie en esa iglesia. Fue impresionante lo que causó ese episodio en mi vida, que me desligó totalmente de lo que yo había crecido en ese lugar y lo que había experimentado en ese lugar. Wow. Creo que es como un tema importante porque muchas veces como líderes tenemos a muchas personas bajo nuestro liderazgo que les pasa este tipo de cosas y que es mucho más común y mucho más seguido de lo que pensamos. Totalmente. No solo en cuestiones de sexualidad o sexo, de drogas, lo que sea, pueden ser culpas de cosas diferentes a esas, pero la culpa hace que nos alejemos. Sí, pero yo creo que
ahí hay un tema de religiosidad bien fuerte, sí. porque si conociéramos, si esas personas conocieran bien quién es Jesús, no se alejarían. A mí me pasó una vez que yo sentí una culpa terrible por algo que hice, y me acuerdo que yo lloraba y le decía a mis pastores, no, es que me siento culpable, ¿no? Y la esposa de mi pastor se quedó mirando y me dijo, Camila, si tú sigues llorando en este momento, o sea, te entendemos, sí, ya, pobrecita tal, o sea, como que me dieron todo el sí, ya, tranquila, pero yo seguía muy mal. Entonces ella me decía, si tú te vas de aquí, de este café, de esta conversación, no entendiendo la misericordia de Jesús, entonces tú no conoces a Jesús, tú no has conocido el gospel, no has conocido el evangelio. Es cierto. Si tú te vas de acá no sintiéndote restaurada, ¿cómo se dice? Perdonada, sino que te sigues sintiendo culpable, entonces tú a mí lo que me estás diciendo es que no conoces el evangelio todavía. Sí. Y yo, no, o sea, fue como, como que ya no puedo seguir llorando. Y eso, la verdad, esa conversación, ese mensaje que ella me dio me cambió todo. Porque ahí yo entendí que, o sea, yo ahí ya llevaba como 8 años de cristiana, y entendí que mi relación con Jesús era netamente religiosa. Pero a partir de ahí empecé a ver a Jesús con otros ojos. Entonces yo creo que sí es muy importante cuando una persona se va porque cometió algo, como mirar, hay una raíz de religiosidad ahí. Sí, total. ¿Cómo logramos que esta persona vuelva, no a la iglesia por volver a la iglesia, pero a Jesús? A Jesús. ¿Cierto? Bro, bueno, ahí te dejo con la pregunta, para que te vayas y analices. Pero listo, y después de ahí, ¿qué pasó? ¿Llegaste a Bogotá con tu mamá, buscaste iglesia y no, nada? Sí, llegué a Bogotá, la verdad es que hice ahí como un iglesia tour, que me duró como unos 3 meses, pero lo que te digo, creo que nunca, no sé si era la culpa, no sé si era el cambio de ciudad, no sé si era... ¿Cuántos años tenías? Tenía como 18. Y en ese momento estaba como entrando estaba pasando de la adolescencia de alguna manera a la adultez joven, por decirlo así. Y creo que también llegué a un contexto en donde suena tonto, pero creo que eso fue también lo que me hizo apartarme de Dios o de seguir buscando, y fue que al lugar en donde yo llegué habían muchas mujeres a mi alrededor, y creo que les fui muy atractivo a ellas, y se empezaron a generar como relaciones no sanas, y creo que a la final eso me distrajo totalmente de la intención de buscar iglesia, y ahí me perdí totalmente. Entonces como a los 6 meses de llegar a Bogotá ya entré a la universidad a estudiar medios audiovisuales. Tú sabes que ese mundo o esa carrera general involucra bastantes loquillos, por decirlo así, y personalmente, específicamente la universidad a la que entré era bastante loquilla. Y no fue una temporada chévere en mi vida, porque la oportunidad que tuve de estudiar en la universidad me duele mucho haberla desperdiciado, pero entiendo que no, a ver, ya la culpa no está sobre mí, y entiendo que a la final no era lo que Dios me había llamado. Es como, creo que la plenitud y la satisfacción de lo que siento ahora después de haber terminado esta carrera y entender esa carrera es como, uy, claro, si yo hubiera seguido en los caminos de Dios, quién sabe dónde estaría yo. Y esa etapa de la universidad como que triplicó de una manera absurda la manera en la que yo empecé a entregarme al mundo, en drogas, alcohol. Cuando dices desperdiciado es porque no finalizaste la carrera. Sí, yo empecé 3 carreras. O sea, digamos, resumiéndote mi resumen estudiantil. Ejecutivo. Sí, yo estudié, me siento como como 6 semestres en la Samaritan. Hice como 6 semestres de medios audiovisuales. ¿Cuántos? 6 semestres. Okay. Me salí de la carrera porque me vi muy colgado. Yo en sexto semestre estaba viendo materias de primero, segundo, tercero. Me perdí demasiado. Creo que el hecho de que mi papá se haya ido, eso afectó un poco en la manera en la que yo empecé a tomar decisiones. Creo que no tener una autoridad, a pesar de que era un niño grande,
no tener una autoridad en la casa, eso me... No, es que en realidad 18 años uno sigue Sí, siendo sí, un nene. un bebé. Sí. Con cédula. Literal. Entonces empecé a tomar muy malas decisiones, no terminé, luego me pasé en ese episodio de estar en el poli, me pasé a Yo estudié allá. ¿Ah, sí? Yo estudié un semestre allá. Sí. Sí, es pesado. Sí, es duro. La verdad es que la carrera es... Si alguien Sí, la va universidad mentalizado, es, sí. si alguien no va mentalizado, creo que Se pierde. puede perderse un poquito. Entonces lo que te digo, estaba viendo materias de primero, segundo, tercero en sexto semestre y yo dije, no, esto no estoy haciendo nada, estoy frustrado. Entonces me cambié de universidad y empecé a estudiar ingeniería y producción de sonido, que me llamaba mucho la atención. Hice 2 semestres, no me gustó. Y cuando iba a hacer el tercer semestre en esa carrera, me encontré con una persona que había conocido en la última iglesia a la que había asistido en Cali, que era mi crush cuando estaba en la iglesia. Era baterista, era una mujer es una mujer súper linda. Coincidimos en la vida, nos enamoramos como niños chiquitos. Ella estaba en Cali, yo en Bogotá. Ella se vino de Cali, se fue a Bogotá por mí. Y a mi papá no le gustó. Mi papá llegó de sorpresa de Estados Unidos y pues a ella le tocó irse a la casa y yo como niño rebelde me fui detrás de ella. Entonces ahí es el momento en el que tú te fuiste se a Cali. parte la historia entre mis papás y yo. Mis papás dijeron, él ya no está haciendo nada, nosotros ya no tenemos nada que ver con él, ya cumplimos nuestra responsabilidad con él. Y ellos se fueron a hacer su vida a Pereira. Fue casi un año duro de poder volver. O sea, tu papá volvió a Estados Unidos y tu papá y tu mamá se fueron a Pereira. Sí, exacto. Y en ese momento, y así, ahí mismo también tú te devuelves a Cali. No, yo ya hago mi vida en Bogotá. Ah, es que como dijiste que te fuiste por ella. No, ella se va para Bogotá. Ajá. Y cuando ella está en Bogotá viviendo conmigo y mi mamá. Ah, es que tu papá cae de sorpresa. Exacto. Y no le gusta. Y no le gustó, claramente, pues. Sí, como que hace una muchacha acá viviendo con mi hijo y con mi esposa. Sí. Y mi mamá, digamos que yo de alguna manera también fui un poco manipulador con mi mamá. Le dije, mami, venga, Tintín. Obviamente a mi papá no le gustó. Entonces pues nos fuimos de la casa y ahí empieza como esa vida un poco desordenada dejé mi carrera, ya como que ya no había manera de estudiar. Y empecé a trabajar en bares y restaurantes. Ahí empieza mi carrera en el mundo de la industria de bares y restaurantes en Bogotá. Mi relación con esta chica pues a la final no funcionó. 3 meses después rompimos y conocí a la que hoy es la mamá de mi hija. No, creo que nunca fuimos nada serio. Lo que te digo, era un momento en mi vida en el que era bastante necio e inmaduro, y tenía esta relación con ella y pues afortunadamente y desafortunadamente pues ella quedó embarazada. Eso también fue una temporada durísima en mi vida porque Ay, ¿ya cuántos años tenías? Yo tenía 22 años. Ok, es que seguía siendo muy chiquito. Sí, y la mamá ya tenía 18. Ay, no, Dios mío, no hagan eso. Vayan por la vida del Señor. ¿Tú qué pensabas o no pensabas, más bien? Sí, no. Es que creo que lo que te digo, creo que haber salido de la burbuja de vivir una familia conservadora, como estricta en cuanto a ciertos límites, y haber salido del mundo de esa manera, me fui a rebelde de mi casa y haber tocado el mundo y ver lo que el mundo te ofrece, a mí todo eso me deslumbró y yo me enloquecí totalmente. Claro, yo empezar de ser un niño mantenido bajo las nalgas de mis papis a empezar a generar dinero, porque de alguna manera la industria de bares y restaurantes a ti te da muy buen dinero. Claro. Creo que lo que se gana un mesero en un buen restaurante no se lo gana una persona que trabaja en otro lugar, ¿sabes? Sí. Entonces yo ya me mantenía solito, yo ya tenía mis lujos, me compraba ciertas cosas, y bueno, en ese momento nace mi hija y a ella su mamá le dice como, lo siento, pero pues ya no puedes vivir aquí conmigo. Y yo ya vivía solo, pues creo que no tuve el corazón para dejarla afuera. Como yo le dije, venga a seguir conmigo.
Gracias a Dios. Sí, no, total. Es que no de males. Tenía algo de misericordia en mi corazón. ¿No quieres mover esa almohada? Me tiene como... Okay. Me tiene... Sí, está como aquí acompañándome en el testimonio. Está que me abraza. Está que me consuela. Así como, Dios mío. No llore. Entonces ella se va para mi casa. Y yo siempre digo que el síndrome que les da a ustedes las mujeres cuando están embarazadas, de que no quieren ver a nadie, que me dio a mí. Entonces, ¿cómo así que te dio a ti? Yo no podía. Yo fui muy mala persona con ella. Okay. ¿Sabes? Entonces fue una temporada muy dura en mi vida porque me sentía frustrado. Yo no tenía 22 años, estaba empezando mi vida. Yo no puedo creer que en este momento estaba involucrado en esta situación de pasar de ser un niño fiestero rockero a mantener ahora una muchacha literal, y a tu hija. Fue un episodio mío bastante oscuro. Y aparte teniendo mente inmadura, porque pues ya una persona madura dice, pues fue pucha, le hacemos, ¿no? O sea, literal, hágale, pero inmaduro sí. No, además que creo que es cuando empiezas a entender cómo una persona, la frase en inglés es como hurt people. ¿Sabes? Como gente herida hiere a otra gente. Entonces, pues, sí, yo era un niño roto de haber salido de una relación un poco dura y que me había costado, y recibir a una persona que yo realmente quería, pero no de la manera en la que esa persona quería que yo la quisiera, ¿sabes? Entonces fue un momento complicado y ella de alguna manera recibió un montón de rechazo que por mi inmadurez pues yo nunca pude entender. El tema fue que, bueno, pasaron 7 meses, mi hija, la mamá, ella va a un control normal a los 7 meses y le dicen como, no, un momento, estás en preeclampsia, te tienes que ir ya para el hospital porque estás a punto. Uy, eso es súper fuerte, sí. Y yo estaba trabajando, me acuerdo que yo estaba trabajando y me dice, la verdad es que estaba en un control y me acaban de decir que estoy... O sea, que voy a tener la niña ya. Me tienen que sacar la niña más o menos ya. Sí. Entonces, bueno, yo terminé mi shift de trabajo y me fui para el hospital. No, eso fue... Uy, creo que yo nunca había pasado una cita. Yo nunca había estado tan cercano a un contexto de hospital, ¿sabes? La última vez que había pasado eso era cuando estaba mi abuelita y yo tenía como 3, 4 años. Y ver a esta mujer totalmente irreconocible, porque lo que entiendo que pasa cuando ustedes sufren de esto es que retienen líquidos y se hinchan un montón. Esta mujer estaba totalmente irreconocible, estaba en la UCI, en cuidados intensivos. Mi hija... Uy, pero estaba re mal. Estaba muy mal. O sea, de un momento a otro. De un momento a otro. Wow. Obviamente, pues mi hija nace de 7 meses, la tienen que meter en una incubadora. Sale con un montón de complicaciones de salud. Y ustedes 2 solos. Literal. Se fue. Ay, no, y así de chiquitos. Eso fue duro. Oye, sí, yo me pensaba en eso. Sí, claro, estábamos solos. Porque pues de o sea, tú de 22 años respondiendo por una niña de 18 que estaba en el hospital así. Ay, literal. No, obviamente no, los papás de ella estuvieron pendientes. Pero yo era un niñato, yo no sabía qué hacer en ese momento. Yo jamás yo acababa de salir de mi casita. A duras penas me sabía mantener. El tema es que, bueno, la niña nace de 7 meses, estuvo como 2 meses en cuidados intensivos, le dio displasia pulmonar, tuvo un montón de problemas respiratorios. El tema, en ese tiempo la salud bueno, de alguna manera ahorita todavía sigue con ese problema, pero la salud en Colombia, el tema, no me acuerdo qué había pasado, pero yo no tenía seguro que me cubriera todos los gastos de la clínica. Para dejarme salir con la niña me estaban cobrando como 40 millones de pesos, que yo no tenía. El seguro de mi trabajo no me lo cubría. A la final me querían hacer firmar como un pagaré para poderme dejar salir. A la final me tocó demandar. Yo era un niño, yo no me acuerdo cómo solucioné eso. Pero me acuerdo que me tocó demandar y nos dejaron salir. Creo que a la final el FOSIGA pagó eso, una vaina que se llama FOSIGA, que es como un fondo de cuando ese tipo de cosas pasan y alguien no tiene como... Algo así. El tema es que eso para nosotros... O sea, literal fue de Dios. Eso es lo que iba a decir. Para mí eso fue un milagro de Dios. Yo no entiendo cómo
como yo me acuerdo que en una mañana nos dijeron, ustedes no se van hasta que ustedes no firmen este pagaré y nos tienen que pagar 40 millones de pesos. Y en la noche nos dijeron, no, ya se pueden ir, ya todo quedó solucionado. Uy, yo creo, sí, yo me acuerdo de ese momento, que tengo recuerdos de la sensación de temor, No, de no saber qué hacer. claro. Y a mí, yo no tengo recuerdo de haber pensado en Dios ni nada, es como, estaba totalmente perdido. Entonces, obviamente, pues, a la mamá de mi hija le costó un montón de tiempo poder recuperarse de esa situación. Ella volvió a la casa de su mamá porque ella tenía que guardar cierto tipo de dieta y cuidados que yo no podía Porque tú por te mi ibas, trabajo. claro. Y pues mi hija también, Necesitaba cuidado. un montón de cuidados. Sí, a mi hija le tocó andar como 6 meses con una bala de oxígeno. Uy, eso fue terrible, eso Qué fue terrible. fuerte. Eso fue un momento, una temporada dura en la que a ella y a mí nos tocaba cargar con esa bala de oxígeno para todo lado, pedir a la EPS que nos diera con esa bala de oxígeno, pelear por medicinas. Uy, Qué fuerte. a ella en específico le tocó complicado porque lo que yo creo que yo lo digo sin culpa, yo fui un cafre. Yo fui, en serio, un muy mal hombre. Pero digamos que los primeros 3 años fueron complicados porque de alguna manera ella cargaba con la ilusión de que Se hicieron íbamos familia. Exactamente. Y de alguna manera yo lo intenté, pero yo fui un hombre muy maduro. Yo en esos 3 años yo seguí en fiestas, yo seguí de mujeriego. O sea, todo este tema con tu hija no te hizo de alguna manera, pues sí, como pensar de pronto, pues no, si lo va a intentar como de alguna manera, o sí, pero Sí, no fue tanto. no, lo que te digo, yo lo intenté. Yo lo intenté en un momento y dije, quiero estar con la niña. Pero yo siempre digo que a mí el mundo me atrapó. Y creo que yo nunca pude ejecutar la intención de intentarlo. Sí, lo que te digo, lo que tiene la noche, lo que tiene la farra, y vivir de este mundo, de este negocio. Es que es muy pesado. Uy, sí, yo creo que yo no le deseo ese mundo a nadie. Es muy, pues sí, es que es tentación tras tentación tras tentación todo el tiempo. Es Todo difícil. el tiempo. Es difícil. Yo me acuerdo que hubo una temporada en la universidad en la que yo, mal, yo también mal. Y es algo que, pues obviamente uno sin conocer a Dios, pues peor. Pero, y lo más chistoso es que después de que pasa algo una noche, uno se siente, o sea, primero enguayabado, vuelto nada, uno, ¿qué pasó anoche? ¿Qué hice? ¿Qué asco? Esto no va a volver a pasar. Pero pues, a los 8 días te vuelven a invitar, pues ya estoy bien, ¿no? Es fuerte. Sí, y lo que pasa con este mundo, en específico, si te dedicas a este mundo, tú te aíslas completamente del mundo laboral normal, porque entonces Tú estás de noche todo el tiempo. Las personas con las que trabajas se convierten en tu familia, entonces lo único que empiezas a conocer es este mundo. Y en ese mundo en ese mundo laboral fue en el que yo me desempeñé hasta el último cargo laboral en Colombia. Yo paso esta temporada, los primeros 3 años con la mamá de mi hija, en los que lo intenté, hubieron muchas peleas, mucha discordia, nos arreglábamos y creo que a la final decidimos como esto no va a funcionar. Obviamente ella salió demasiado herida en muchos aspectos y es totalmente entendible. Creo que creo que no hay persona a la que yo más le haya pedido perdón en mi vida que ella. Pero fue muy lindo, ¿sabes? Porque creo me adelanto un poquito de la historia, es que yo conozco a Dios y yo empecé a orar por esa mujer hasta que un día me dijo, en serio, te perdono. Y ella empezó a ir a la iglesia y se empezó a congregar. Es impresionante la manera en la que Dios ha restaurado cada miembro de mi familia conmigo, ¿sabes? Como mis papás, ella. Ha sido muy lindo. Qué lindo. Entonces, como que digamos que este episodio con la mamá de mi hija lo dejamos así. Yo respondo por mi hija. Yo tuve
tuve temporadas en las que tenía buenas relaciones con mi hija, otras no tanto porque me desaparecía. Yo era un papá más o menos como de plata, pero después me daba la loquera y sí quería estar con ella. Entonces creo que esa fue una relación también que aún Dios sigue restaurando, que es con mi hija. Tiene 15 años ahorita y Ya está, ¿no? es gigante, es divina. Y el año pasado que tuve la oportunidad de verla es como... Dios, es muy vasto y que te cuento esa parte, pero... esa parte de esa temporada con mi hija pasa y yo empiezo a escalar de alguna manera en mi trabajo como en la industria de bares y restaurantes, pero de manera paralela mi nivel, por decirlo así, de mundanidad escalaba también, ¿sabes? Entonces yo ya tenía 27 años. Ay, ya sí, eras un hombre. O sea, ahí Ya, sí ya no eras un bebé. Sí, no, totalmente. 27 años, pero 27 años con 5 años de recorrido. Claro. Yo ya... Es que entraste muy chiquito a trabajar de noche, estar en la rumba y todo eso es... Uy, sí, porque, bueno, porque uno dijera, yo tenía muchos amigos en la universidad que si bien ellos vivían con sus papás y sus papás los mantenían, igual por tener esa plática extra para sus cosas, lo que sea, entraban a trabajar, no sé, en una Andrés Carne de Res, ejemplo, que pagaban súper bien, Sí. O sea, así, restaurantes así, entonces era como que, pero al menos estudiaban, entonces de alguna manera no tuvieron como tanto tiempo de alocarse porque tenían que responder con sus estudios, pero tú estabas... Sí, 100% libre. del trabajo. Y bueno, digamos que ese tipo el contexto de esas personas que estudian, yo en un alto porcentaje viven con sus papás, entonces de alguna manera tienen que rendir cuentas. Y tú estabas solo. Yo estaba solo, yo no le rendía cuentas a nadie. Claro. Yo vivía mi vida, me gastaba mi plata en lo que quería. Claro. Y lo que te digo, eso de alguna manera como que el pecado empieza a escalar y escalar y escalar y como que se vuelve tan grande. Y en algún momento también experimenté como confusiones de identidad, creo que llegó un punto en el que mi sexualidad la exploté tanto que yo ya no sentía satisfacción con lo que normalmente yo veía normal, valga la redundancia, ¿sabes? O sea, necesitabas un poco más cada vez. Sí, era impresionante, Qué fuerte eso, ¿no? Yo llegó un momento en el que, porque ¿qué pasa en este mundo? Tú estás trabajando de noche y si tú eres pícaro y si tú eres una persona maliciosa, tú puedes llegar a, que fue mi caso, y puedes llegar a tener relaciones con personas totalmente diferentes 4, 5, 6 veces al mes, con personas totalmente diferentes que tú no conoces y empiezas a agrandar y agrandar y agrandar ese vacío y llega un momento en el que eso ya no te satisface y lo que me pasó a mí fue como, a mí ya no me satisface, que necesito otra cosa y empecé a experimentar confusión de identidad, empecé a experimentar como necesito algo más, qué pasa con los hombres, qué pasa si en algún momento empiezo a experimentar con hombres, entonces empecé a alimentar pensamientos y empecé a alimentar mi mente con pornografía, pero no sabes. O sea, gravísimo, mal. Grave. De la oscura, negra, profunda. Sí, que... Porque hay cosas turbias en internet. No, total. O sea... Total. No. Si tú buscas, encuentras cosas... Es impresionante. Yo cuando vi esta película... Ay, ¿cómo se llama? La que salió hace poquito, súper fuerte, súper dura, de trata de blancas, de unos niños. Sí. Que ¿Esa salió el año pasado? Que es la Angel Studios. Sí, bueno, se las debemos. Sí, ya sé cuál es. O sea, eso a mí me abrió los ojos a... Obviamente yo ya sabía que existía la trata de blancas, todo eso, pero obviamente uno no... Pues yo no soy mucho de leer y todo de eso, como meterme a esas noticias, pues no sé, no. Sí. Cuando vi esa película yo quedé como, hay gente perversa, o sea, y eso no debe ser absolutamente nada a comparación a lo que debe existir en este mundo. No, total. Y creo que la industria... Y si eso existe es porque hay gente
lo busca. No, claramente. Creo que lo que mueve la industria behind the scenes de la pornografía es perverso. Hay trata de blancas, hay esclavitud sexual, hay maltrato contra las mujeres. Y creo que, un paréntesis, creo que por eso me parece gravísimo la doble moral de esta sociedad que te dice no maltrates a las mujeres, pero ven pornografía. Veamos pornografía, o permitamos a las mujeres empoderadas hacer páginas azules, pero eso no es esclavitud. Creo que hay una doble moral ahí con la que rayo, y porque yo lo vi de primera mano y sé lo que es estar ahí, sé lo tóxico que puede llegar a generar en tu vida esa industria, ¿sabes? Entonces, sí, creo que haber vivido de primera mano las consecuencias y el resultado de la adicción a la pornografía y la manera en la que puede repercutir tu psiquis es impresionante. Creo que para mí es una batalla, es una cicatriz de la que me alegro haber batallado, porque creo que cuando pelados humanos vienen a mí a preguntar, yo les puedo decir de qué se trata esto y cómo, o sea, cuáles son las causas, consecuencias. Entonces creo que fue una temporada dura de mi vida en la que como me moví el piso, porque yo ya no sabía qué hacer conmigo, y todo eso, ¿sabes? Acumulado con las drogas, llegó un momento en que yo tenía que andar, a ver, para que no suene ñero. Ñero, dícese de una persona que habla de una manera muy mala. Llegó un momento de mi vida en el que yo, para salir de mi casa a comprar el mercado, yo tenía que andar con una dosis diaria, porque yo ya no me sentía seguro si no la tenía diaria. ¿A qué te refieres a seguro? Sí, yo o sea, te da como esquizofrenia. Me sentía como inseguro. Yo tenía que andar. Como ansiedad, como. Sí, yo era totalmente adicto. Entonces, yo literalmente tenía un consumo diario. ¿De qué? De Perdón. Cocaína. Ay, pucha. Sí, esa es fuerte, ¿no? Sí. Creo que es una de las que más produce adicción. Afortunadamente, por misericordia de Dios, creo que nunca toqué otras que creo que hubieran sido ya la perdición. Sí, pero creo que lo que me produjo a mí la cocaína fue adicción diaria. Yo tenía que andar, eso lo venden por gramos, entonces yo andaba con un gramo diario en mi bolsillo y me lo tenía que aparte terminar. Que como tú vivías, trabajabas en ese mundo, en los bares, eso es lo que venden, o sea... No, eso es una locura. Además que yo empecé trabajando como mesero. ¿Se pueden decir nombres de restaurantes? Yo trabajé... Sí. Que después me demandan. Sí. No, pero igual no tiene nada que ver con el sitio. Pero, digamos, yo empecé mi carrera en la industria de bares y restaurantes en Bogotá Beer Company. Y duré como casi 5 años, y de ahí como que empecé a trabajar luego en bares y discotecas ahí en la zona rosa. Y ahí es un poco más, ahí es más duro. Okay. Y es que donde hay plata, esos niños ricos son terribles. Son terribles. Uno los ve ahí con su camisetita, pero... Yo empecé a ser muy amiga. Normalmente yo, no sé, yo siempre he sido alguien muy relajado, como que amiga de todo el mundo. Y casualmente me hice súper amiga de una china que tiene amigos de Bogotá, de gente de plata. Sí. Yo nunca había visto tanta plata en mi vida junta, y nunca pensé que en Colombia hubiera tanta plata. La hay. Y estos chinos están locos. O sea, a mí ella me llevaba a planes que yo era como... Parce, yo no salía del baño, yo era, no, a mí me van a hacer, yo me quedaba, y como ella era la que tenía carro y me devolvía, yo era, parce, vámonos ya, y ella, espera un rato, y yo, Dios mío, gracias a Dios, yo siempre, siento que en medio de todas las cosas que yo me metía a lugares súper raros, Dios
siempre me cuido, o sea, era como esta china, ¿por qué? Sí. Y siempre me cuido, yo siempre me sentí muy, y siempre, siento que también le atribuyo mucho eso a mis papás siempre, o sea, creo que nos criaron a mis hermanos y a mí, siempre fueron muy como que nos enseñaron hasta un punto en el que tú puedes tomar tus decisiones, o sea, ellos nunca fueron de, no va, no sale. Sí. Hasta cierta edad, obviamente sí, chiquitos, pero ya después eran como, bueno, avisa cuando llegue, ¿no? Nos daban mucha libertad, siempre digamos como ahí amarradí, como cuidándonos, pero con mucha libertad, pero siento que nos enseñaron como también a tener temor de muchas cosas, Sí. que yo le tenía miedo a todo, o sea, yo me metía a lugares, pero yo era, Dios mío, ¿qué hago acá, señor Jesús? Sí. Qué fuerte. O sea, yo creo que yo nunca había podido trabajar en algo así. Sí, no, creo que eso no es para todo el mundo, la verdad. Es que una persona como lo que me pasó a mí, una persona que no tenía carácter, ¿saben? Una persona que no tiene el poder de tomar decisiones y decir no, y decir sí en ciertos momentos y decir no en ciertos momentos. Creo que ese tipo de personas son las que más sufren porque se dejan llevar por ese mundo. Perdóname, te súper interrumpí. No. Estabas diciendo que estabas trabajando ahí y luego empezaste a trabajar en la zona... Sí, en la zona rosa. Ajá, que es súper pesado. La 82, la 85. Trabajé en bares que de alguna manera son reconocidos y ya como ya lo último de mi temporada laboral en ese momento, que fue como el episodio antes de que yo me encontré con Jesús, o que Él me encontró a mí, yo ya estaba trabajando en una empresa que gerenciaba muchos bares y restaurantes a la misma vez, tenía cargo, y yo era gerente operativo de uno de ellos. Y de alguna manera eso a mí me dio un poquitico de reconocimiento y poder. De alguna manera yo ya conocía a mucha gente en el gremio, y conocía a aquellos quienes expedían y vendían. Yo ya al último de mi vida yo ya ni siquiera tenía que comprar porque me lo regalaban. Entonces creo que ese episodio último yo ya había perdido el control de mi vida. Yo no, mis farras eran de 2-3 días seguidos. Pipe, cuando estabas como en todo eso, ¿hubo momentos en los que tú decías, ¿yo qué estoy haciendo? ¿O no? No, pero creo que una de las relaciones de las que yo salí, yo me fui a vivir con esta chica y nosotros rompimos y pues ella me dijo, no, te tienes que ir más o menos de la casa. Cuando esa ruptura me hizo volver de alguna manera a poner mi mirada en Dios. Y yo me acuerdo que tenía un amigo que se llama Roberto, al que amo con todo mi corazón. Y era raro porque yo siempre cuando estaba muy mal le escribía a él. Fue una de las personas con las que yo trabajé en uno de estos bares. Pero aunque él trabajaba en estos bares, era impresionante porque él siempre tuvo una convicción tan vasta con Dios. Él trabajaba porque necesitaba el dinero, pero él nunca se tomaba una cerveza. Tú nunca lo veías coqueteando, tú nunca lo veías haciendo absolutamente nada malo. Y eso lo hacía demasiado, es un hombre demasiado dulce y tierno. Y él siempre me hablaba de Dios. Él fue una persona de las pocas que me compartió un poco de Dios y su relación con él. Me invitó un par de veces a su iglesia, pues yo nunca... Como la emoción me generaba emocionalidad, pero realmente nunca me hizo sentar cabeza. Y en ese momento que te digo, cuando yo tengo esta ruptura con esta chica, yo dije, necesito buscar a Dios otra vez. Y me comuniqué con él y hablamos y él me dijo, estás haciendo esto y esto mal, haz esto y esto y esto, tienes que buscar a Dios. Él era todo lindo y me decía, vamos a leer Romanos pero se me pasó la tusa y se me pasó las ganas de volver a buscar a Dios. Creo que ese fue un momento en el que yo digo, tuve lucidez espiritual en medio de mi pecado, que quise buscar a Dios para empezar de nuevo. Entonces lo que te digo, estaba en esta temporada en la que era fiesta tras fiesta, buscando sexo donde no tenía que buscar, experimentando sexo donde no tenía que experimentar. Y un día
en una de estas fiestas, era un festival de música electrónica muy famoso que hacen en Bogotá que se llama Baum. A mí se me acabó la plata totalmente. Yo me acuerdo que se me acabó la plata, eran como las 6 de la mañana, yo ya no tenía plata para seguir gastando. Generalmente lo que pasa lo que pasa en este tipo de fiestas es que se acaba la fiesta, pero tú la sigues, vas y la sigues en la casa de alguien porque estás tan high, sí, bajo las drogas que no puedes como exacto, estar tranquilo. Tú tienes que seguir hasta que se te baje o hasta que tú mismo la bajes. Pero yo ya no tenía plata, nada. Yo me acuerdo que ese día me fui caminando desde el centro de Bogotá hasta mi casa, que era en el, no sé si conoces el Éxito que hay detrás de Unilago. Uh-huh. Yo no, y lo hice muchas veces, 2, 3, 4 de la mañana. ¿Cuánto te demoró? No un montón, pero pues Claro. sabes, yo bajo los efectos del alcohol y de las drogas era Ni como... te das cuenta. No, el man era feliz. A mí lo que me sorprende es lo que tú dices, y es que Dios te guardó. Sí, porque esas caminatas, quién sabe qué horas. Nunca me robaron, nunca me cogí un carro, porque literalmente yo me acuerdo que en loqueras o en esos momentos de alucinaciones, yo me iba por la mitad de la séptima, todo loco. Uy, no, es impresionante lo que yo hoy digo y puedo asegurar que Dios me libró, ¿sabes? Es impresionante. Entonces se me acaba el dinero en ese momento. Yo dije, no, pues me toca irme para mi casa, no tengo nada más que hacer, me voy para mi casa, me voy caminando. Llegué era un domingo a las 6 de la mañana, frío, helado. Yo dije, no, pues me toqué, ¿qué más voy a hacer? Me voy a acostar. Me acuesto y me empiezan... Yo ya tenía mi cuerpo entrenado para consumir drogas, ¿sabes? Era impresionante la manera en la que yo consumí drogas. Y yo sabía cuál es el proceso del post. O sea, ya sabías qué tenías que hacer o cómo iba a reaccionar tu cuerpo. Exactamente. Sí. Pero ese día precisamente yo empecé a sentir cosas que yo nunca había sentido. Okay. Me empezaron a dar espasmos musculares en todo el cuerpo. La quijada yo la tenía mirando para allá. Empecé a sudar frío. O sea, como una intoxicación así bien fuerte. Yo digo, para mí es una intoxicación, una sobredosis, porque yo nunca había sentido eso en mi vida. Y lo digo porque como días después mis amigos me dijeron, no, es que usted se acabó con todo. Usted consumió drogas como si se fuera a acabar el mundo. Yo no sé por qué, yo la verdad no me acuerdo, pero ellos me dijeron, parce, usted no paraba y usted quería acabar con todo. Más que no fue solamente eso, sino que consumió un montón de cosas totalmente diferentes. Entonces llegué a mi casa, empecé a sentir esto. Qué fuerte que ellos viéndote no te paran, ¿no? Eso suele pasar. Sí. Yo me acuerdo, al lado tuyo no, yo un ángel, pero sí me acuerdo que hubo muchas veces que yo sí me planteaba mucho. O sea, yo sí hacía cosas y decía, parce. Y me planteaba mucho qué tipo de amistades tengo. O sea, cómo es que me dejaron hacer esto. Y ellos me veían y me incitaban a hacerlo más, porque nunca falta ay, hágale. No, siempre está el pelado, la pelada, ay, no sé, hágale. Total. Y yo digo, parece estas personas, y no son las personas que cuando yo estoy mal voy a llamar, porque pues ¿qué consejo te dan a ese tipo de personas? Sí. Pero qué fuerte uno está rodeado de gente así. Sí, no sé, la verdad no sé qué pensarían mis amigos con los que estaba ese día, pero sí, como... Sí, no sé, la verdad no sé qué pensarían. El tema fue que yo estaba en ese momento ahí y yo empecé a de alguna manera a discernir qué era lo que estaba pasando en ese momento y yo dije, hasta aquí llegué yo. O sea, tú dijiste me morí. Sí, pero yo en el fondo decía, yo no me quiero morir. Y sentí que empezaba a gritar y yo empecé a sentir voces. Te vas a morir. Y me empezaron a pasar miles de maneras como de acabar con ese sufrimiento. Pero el tema es que yo no creo que nunca voy a poder entender ese momento de mi vida, porque yo empecé a escuchar como empecé a sentir como la presión de todo lo que yo venía pasando durante toda mi vida, ¿sabes? Como depresión, ansiedad. Yo tuve muchos pensamientos acerca de quitarme la vida.
O sea, todo lo sentí ese día acumulado gritándome en mi cabeza, pues yo sí, no me quiero morir, yo me quiero morir. Y yo me acuerdo, no sé por qué en ese momento me acordé, no te voy a decir qué canción porque nunca pude acordarme. Me acordé de una canción que yo tocaba en una bandita cuando estaba en esa iglesia, um, cuando estaba en Cali. Ujú. Y no me preguntes cómo, pero saqué fuerzas y la empecé a reproducir. Um, y yo recuerdo que estaba haciendo demasiado frío porque las mañanas de Bogotá son heladas. Y yo me acuerdo que en ese momento una ola de calor como del techo al piso como que invadió mi cuarto. Mm. Y yo me acosté y quedé foqueada. O sea, como Todos que los una síntomas paz. se me fueron. Absolutamente todos se Qué fueron. Y yo impresión. sé que quedé dormido. Y sé que fueron 2 días de haber dormido ¿2 días? porque me llamaron mis amigos cuando eso fue el domingo y me desperté como el martes, como al mediodía. Ush, pero No, sí o fue sea, duro. yo tenía que ir a trabajar el martes, yo los lunes no trabajaba en la empresa. Y me empezaron a llamar todo el mundo, que dónde estaba, que qué le pasó, que no sé qué. Y yo me levanté como si nada hubiera pasado, Tranquilito. pero yo supe que había pasado. Y yo ese martes me levanté con la convicción, no sé cómo, pero yo me levanté con la convicción de que yo iba a tener un encuentro con Jesús. Y ese martes yo fui a la oficina y le dije a mi jefe, trabajo hasta hoy, yo no quiero seguir trabajando a esto. El man es... O sea, tan fuerte fue tu convicción que Mm, dijiste, chao. Qué yo... nivel. Sí, no, creo que nunca voy a poder explicar eso. Yo ese martes yo renuncié a mi trabajo. De los... No sé, es que tú conoces demasiada gente en ese mundo, pero yo sí a duras penas me sigo hablando con uno. De toda la gente, de la cantidad, yo no te puedo nombrar la cantidad de gente que uno conoce en ese mundo. Yo ahorita solamente me hablo con uno porque en serio lo quiero mucho. Pero yo dejé todos mis amigos, yo dejé la rumba, yo dejé absolutamente todo. Yo dejé el cigarrillo, yo me fumaba una cajetilla de cigarrillos diarios, 20 cigarrillos diarios, y fue así. Yo no tuve síndrome de abstinencia con las drogas. Yo tuve una recaída, pero por necio. Y eso pasó como en noviembre y en diciembre, y en enero me invitaron a un asado de 6 de Reyes y yo tuve una recaída ahí. Pero después de ese día jamás en mi vida volví a probar el cigarrillo, jamás en mi vida volví a probar drogas. Lo que le digo a todo el mundo es que yo nunca tuve síndrome de abstinencia y creo que la manera en la que yo consumía drogas era para que hubiera generado un impacto muy fuerte en mi psiquis. Eso no pasó. um, y desde ese momento mi vida con Jesús O sea, empezó. literalmente Dios te hizo un lavado en esos Literal, 2 días, pero literal, tremendo. literal, Es literal. que Creo que yo no. Sí, literal, Jesús cogió un guantecito y me sacó de esa vida horrible. Y desde ese momento empezó mi relación con Jesús. Pero empezó de una manera muy individual. Yo no me empecé a congregar en iglesias. Yo simplemente compré una Biblia y la empecé a leer y empecé a orar todos los días. Me empecé a enamorar de conocerlo a él. Entonces empecé a leer muchos libros acerca de teologías. Además porque de alguna manera en el círculo en el que yo me movía, pseudo intelectual, ateos, filósofos ahí como medio fritos, siempre hubo la idea de que no hay un Dios, de que esto es lo que somos, las energías, ¿no? Y las estrellas. Era un ambiente intelectualoide que siempre rechazó la idea de Dios. Entonces cuando yo me vuelvo cristiano, a mí me seguían, a pesar de que yo reconocía que había pasado ese día, yo creo que aún tengo lastres de muchas preguntas y muchas conversaciones que tuve con muchas personas con las que sigo batallando. Y creo que de ahí empezó a nacer el amor por la teología. Porque quiero respuestas. Creo que eso a mí me pasaba. Si bien yo no tenía así como amigos que me retaran o me preguntaran cosas y eso, cuando yo empecé a creer en Dios, me acuerdo que había momentos en los que yo oraba y de la nada, o sea, yo estaba ya metida en oración, sí, Dios está, y de la nada se me venía un pensamiento: ¿a quién le hablas? Wow. ¿Cómo estás loca? Ya cállate. Y yo paraba. Y yo era así, ¿la loca?
Y yo me salí al cuarto y parado de orar. Sí, sí, sí. Y después empecé a entender cómo tengo pensamiento, o sea, Satanás, yo, mis ideas, lo que sea, en verdad me está frenando acá en mi creencia. Y creo que hay un punto en el que la razón se choca con la fe y es como, o crees Sí. por lo que has vivido y estás contento con eso. Puede que pronto nunca tengas respuestas a todas esas preguntas que tengas. Totalmente. Pero hay un contentamiento y una plenitud acerca de tu fe tan fuerte que es como, no importa si vienen 10,000 personas que me pregunten, me hagan dudarme. O no crees. Fin. Literal. O sea, es una línea muy delgada, ¿crees o no crees? Ya. No hay nada más que hacer. Y yo me acuerdo que era batallar con ese pensamiento específico. Y lo que yo empecé a hacer fue... como a responder ese ¿a quién le hablas? Porque siempre era eso, ¿a quién le hablas? Porque estás hablando y loca, sola. Empecé a como batallarlo, pelearlo con pensamientos como yo veía en esa época esos conciertos de Hillsong, que para mí era como un sueño alguna vez estar en una conferencia de Hillsong, pero yo decía, wow, o sea, que esos videos, esa cantidad de gente, y mis pensamientos eran, es imposible que un estadio lleno de gente adorando a un Dios estén todos alienados o alguien les haya lavado el cerebro, o sea, es imposible. O sea, Dios tiene que existir porque es imposible que tanta gente se reúna, pague una boleta tan cara. Yo decía en ese momento, porque yo averiguado cuánto costaba, yo decía, no, es imposible. Y esos pensamientos, bien, o sea, Satanás es... No, total, pero mira que creo que algo que dices tú creo que es muy importante, y te lo digo porque me pasaba mucho al principio, y es que nosotros solemos pensar como cristianos, y es que la razón está separada de la fe. Y eso es una mentira del mismísimo infierno, porque es que la razón es la que nos lleva a la fe, ¿sabes? Si alguien me pregunta, y es lo que yo le digo a la gente, si alguien me pregunta ¿por qué crees en Jesús? Y yo, porque es que yo tengo evidencias para demostrarse, primero que un hombre que se llamó Jesús hace 2000 años, y yo te puedo demostrar con evidencias que eso pasó, y también te puedo demostrar con evidencias que hay apariciones post-mortem de un sujeto que se llamó Jesús, que fue crucificado, y creo que es a través de las evidencias, que es la razón, que nosotros podemos entender quién es Dios. Entonces creo que nosotros los cristianos tenemos que reconciliarnos con el hecho de que la razón sí va ligada a la fe, y eso me tomó mucho tiempo entenderlo, ¿sabes? Y lo que te digo, creo que todo este journey con Jesús, de yo quiero conocerte, me he encontrado con ese tipo de batallas mentales con las que tú has tenido. Primero fue con las batallas dentro de las conversaciones con las personas con las que yo solía andar, y me decían, religioso, usted ya le lavaron el cerebro, cuando yo ni siquiera había una iglesia. Mi relación con Dios, yo puedo decir genuinamente que la cultivé en mi casa, en un cuarto cerrado, leyendo con la Biblia. Ya después de mucho tiempo, como 6 meses después de ese episodio, fue que me empecé a congregar, pero mi relación genuina con Dios fue, Dios, yo necesito conocerte porque tengo muchos dilemas en mi cabeza, me acabaste de sacar del fondo del infierno, pero necesito conocerte porque tengo el infierno aún metido en mi cabeza. Y creo que hasta hoy me ha traído Dios, ¿sabes? Creo que mi sueño es impresionante, porque yo cuando le decía eso a Dios, yo quiero estudiar teología, Señor, a mí no me importa si es en un garaje, en una iglesia de garaje, en un instituto, a mí no me importa. Y mira hasta dónde me trajo Dios, ¿sabes? Es como... y es en este lugar en donde yo he podido aprender a satisfacer esa yo genuinamente creo que el cristianismo a ti te ofrece plenitud intelectual cuando tú te acercas a él y empiezas a verlo de una manera en la que responde a todas las preguntas de la existencia humana. Y es impresionante que tú digas eso, porque al contrario de lo que
no creyentes, ateos, agnósticos dicen es todo lo contrario. No, esta gente ni siquiera estudia porque solo fe. Esta gente ni tiene argumentos, solo creen y ya. Y muy seguramente sí, obviamente todos empezamos solo creyendo. Sí, claro. Porque de hecho la Biblia dice, cree. No dice, ven con un argumento en el que... No, dice, cree y serás salvo. Todos empezamos ahí. Y sí, mucha gente de pronto solo se queda con el yo creo y ya. Y son genuinamente plenos con eso. Sí. Dios los bendiga y qué nota, o sea, qué lindo. Hay personas como tú que sí necesitan como no necesito más, ni siquiera tal vez por argumentarle a personas que vengan, sino simplemente porque yo, mi existencia necesita y mi cerebro necesita entender Dios muchas te creó cosas. De esa manera. Exacto. Y creo que cuando uno estudia teología se quita incluso uno mismo mentiras, dudas y genera muchas más. De hecho, yo estudiando Bible College el primer año a mí me dio durísimo. Okay. Yo casi dejé de ser cristiana. Ok. Yo, mira, menos mal yo ya estaba con Chais. Que Chais no solo tiene fe impresionante, pero sabe mucho. Sí. Pues porque él ya había estudiado teología y todo. Y pues cristiano toda su vida, prácticamente. Entonces era como todo el combo para todo lo que yo estaba lidiando en ese momento. Porque obviamente, no sé, llegaban preguntas así como, ¿somos predestinados? No. Y yo me metí a leer. Yo me metí a leer un poco de cosas que yo después terminaba con un montón de dudas y era... Sí. Dios, no. Sí. O sea, yo me llegué a preguntar muchas cosas. Yo creo que Jensen conmigo tuvo una paciencia. Yo en todas sus clases era, no entiendo, o sea, pero también eso es muy lindo acerca de la teología, porque reta tu fe a crecer a otro nivel. No es como ya solo creo y ya por mis experiencias personales, que son 100% válidas, lo que te pasó a ti es 100% válido. Claro. Y solo tú sabes el impacto que hizo en tu vida. Pero qué lindo cuando empiezas a ir un poquito más allá, a crecer tu fe, a que ya no es solo mis experiencias, pero teológicamente la Biblia dice esto y por qué. O sea, eso es muy lindo. Y tiene tanta cosa, tanta carnecita que hay para desmechar. No, sí, eso totalmente. Es muy lindo. Yo creo que no quiero decir que Dios es un concepto, porque Dios no es un concepto, pero lo que implica ¿Pecador? Dios, literal, todo hereje. Pero No, lo que implica Dios en cuanto a existencia, a conocimiento, es demasiado rico, ¿sabes? Y creo que eso no hay una persona que no diga que nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Entonces, sí, creo que ese fue mi journey con Dios. Pues bueno, Jesús Dios restaura mi relación con mis papás. Y en esa restauración nace el sueño de venir a Australia. Mi papá me dijo, bueno, usted no está trabajando, lleva un montón de tiempo sin trabajar porque yo he renunciado. ¿Qué va a hacer con su vida? Y yo, no sé, papá. Quiero apoyarlo para que salga del país. Entonces se empezaron a mirar varias posibilidades, Estados Unidos, Canadá, España. Y por alguna razón salió a Australia. Y yo, uy, qué chévere. Yo me acuerdo que las primeras canciones con las que yo oraba en ese momentico era Hillsong. Y yo, uy, qué chévere ir a Hillsong College, sí, no sé qué. Se dio todo. Llegué a Australia, hice mi primer año de inglés. Empecé a buscar iglesias. Encontré Planet Shakers. Amo Planet Shakers. O sea, no llegaste a Hillsong. Yo llegué a Hillsong, pero creo que no sentí... Tú llegaste acá a Melbourne. Yo llegué a Melbourne y empecé como la búsqueda de iglesias. Yo tenía un par en mi mente que eran Planet Shakers. Y mi prioridad era Hillsong. Y yo dije, bueno, miremos Hillsong. Hillsong también tiene college. Pero no sentí paz. Creo que dije, creo que aquí no es, Señor. Y fui a 2 más y luego a la cuarta visité a Planet Shakers y yo dije, aquí no, ¿qué es este lugar, Dani? Yo sentí la presencia de Dios. Yo conocí a
Mis primeros líderes fueron Juanpa y Nati, ellos Yo me me acuerdo de ti. acogieron. Pipe llegaba. Pipe no es el Pipe que está aquí sentado. El Pipe llegaba a los grupos pequeños que les decimos Urban Life. Y yo era parte de ese grupo, ¿no? Y entonces siempre hay pues que recibir a los nuevos todo. Y entonces llegó Pipe, no hablaba con nadie. O sea, el man llegaba con su casco de su moto. Me acuerdo perfecto. Llegaba, se sentaba con cara de puño, miraba, escuchaba y apenas decían, bueno, amén, pum, se ponía, pues se iba. O sea, ni saludaba ni nada. Sí, Era sí, súper enfocado en... Me encanta. Voy a lo que iba. Pero eso me encanta el sueño de Dios en cuanto a la iglesia. Yo hubiera podido seguir toda mi vida solo orando en mi cuarto. Sí, literal. Pero lo ¿Qué que... hizo que cambiaras? Eso. Yo creo que la manera en la que Dios me retó en la iglesia sacó eso de esa ñoñada dentro de mí, ¿sabes? Yo lo que te digo, creo que de alguna manera siempre fui alguien muy introvertido, me costaba crear relaciones y conexiones con la gente. Pero, ¿toda tu vida? O sea, Sí, no, a pesar de todo esto que tú viviste. Creo que por lo mismo, porque como en ese mundo las relaciones no son genuinas y solamente son de apariencias. fiesta y de apariencias, no hay una oportunidad realmente para generar conexiones con la gente. Sí, como en verdad sacar quién eres Sí, tú, total. tus vulnerabilidades, lo que sea. Totalmente. Okay. Entonces creo que al principio, y yo soy famoso por eso entre mis amigos, que yo era un hongo, totalmente. Yo era el de la esquina. Sí. Pero Dios ha sido muy lindo, Dios ha tratado eso conmigo, ya no soy tan hongo. Aún me cuesta generar relaciones, pero ya siento que ya tengo amistades genuinas. Y sí, llegué a este grupo y pues pude conectar con Planet Shakers y me enamoré del pensum de college. No tenía un peso, la verdad. Creo que estoy terminando esta carrera por fe, ¿sabes? Creo que más que nadie tú sabes cómo es ser un estudiante internacional acá. Dios y estudiar una carrera profesional. Un bachelor, sí, no, aparte que eso es tremendo testimonio. O sea, obviamente no lo vas a contar porque también está larguísimo, pero pues llevas, o sea, college que son 3 años, lo llevas estudiando, ¿cuánto? Como 5 años. Literal, o sea, llevo 5 años estudiando una carrera de 3. Pero Dios te ha sostenido un montón ahí, porque, bueno, cuenta, o sea, resúmelo, pero eso también es una restitución de Dios. No, total, creo que el hecho de que Dios me haya permitido finalizar una carrera ha sido muy lindo para mis papás también, como que ellos también ha sido como Dios restituyendo esa parte de pucha, nuestro hijo hizo algo. Y creo que Dios me estiró mucho porque de alguna manera yo había endiosado ese título de alguna manera y creo que haberlo diluido un poco me hizo entender el propósito verdadero de lo que era ser parte de un ministerio y de lo que era servirle al Señor con genuinidad, no por un título, no por estar en un stage, no por cantar en público, sino porque hay una intención genuina de servir a Dios sin esperar absolutamente nada a cambio. Qué lindo. Sí, y fueron 5 años de batallar fe duro de estas preguntas. Este es tu último semestre. Ya, este es mi último semestre, ya finalizo. Pucha. ¿Cómo te fue? O sea, por todas estas preguntas que tú dices que tienes, que aún tienes, me imagino que muchas ya las has resuelto, pero pues también college cuenta con profesores es impresionante. Impresionantes, que me imagino que también han sido un recurso para ti, hermoso. Sí. A ti al principio te costó. Sí, creo que una temporada en la que yo no estudié college por recursos económicos y me tocó parar, pero yo quedé con ese vacío de conocimiento acá. Yo dije, yo tengo que seguir aprendiendo, pero lo hice de una manera no muy sana porque lo hice como sin cobertura. Entonces empecé a leer mucho y empecé a absorber mucho conocimiento y específicamente de muchos pastores de todo lado. Entonces muchas ideas y doctrinas en mi cabeza empezaron a estallarse. Y hubo un momento en el que yo dije, yo estoy en el lugar equivocado, esta no es la iglesia correcta. No, yo casi me vuelvo mormón. Fue una batalla
de fe, una crisis de fe. Y que el tema es que ahorita hay información en todo lado. Sí, es cierto. Y hay información que en verdad hasta uno dice, ay, es cierto, oye, es se ve como lógica. bien. Sí, exacto. Y creo que esa primera batalla de fe Dios me permitió pasarla para enseñarme cómo debo pasarla, ¿sabes? Es como Dios es tan bueno que te permite dudar, pero dudar en Él, ¿sabes? No... sí, te da como recursos, te ayuda. Y creo que conocer personas tan inteligentes y tan pro en la iglesia que nos enseñan, me humilla, me hace sentir como esta gente rebasta y sigue en esta iglesia. ¿Quién soy yo para cuestionar doctrinas o palabras o fe? Creo que Dios ha sido muy bueno en mantenerme doblegado en mi orgullo intelectual, ¿sabes? Porque eso también es religiosidad intelectual. Y aún sigo teniendo batallas, ¿sabes? Hay momentos en los que sigo con esa guerra en mi cabeza, pero ya sé cómo pelear esas batallas, ¿sabes? Estoy en un lugar increíble, la iglesia en la que sirvo, creo que Dios siempre me lleva por sus frutos los conoceréis, y tú ves los frutos de nuestra iglesia y, o sea, no hay lugar a duda en que Dios habita en ese lugar. Y bueno, además que en este lugar conocí a mi esposa, ¿sabes? Este lugar me ha dado una familia, la iglesia, sirviendo a la iglesia pude ir a visitar a mi hija a Colombia. Ha sido, creo que Dios... Cuenta rápido de eso. No, eso fue una locura. Yo una vez estaba conversando con mi esposa y... O sea, contexto, tú hace cuánto, o sea, desde que llegaste no habías ido a Colombia. No o sea, hace 6 años no veías a tu hija. No la veía. Ok. Y recuerdo que 2 semanas antes de esa noticia que me botan, mi esposa me decía, ¿tú algún día vas a ir con Planet Shakers de tour? Y yo, ¿qué? Aquí me van a llevar a mí y un colombianito, todo. Además que hay gente demasiado talentosa en la iglesia que me van a llevar a mí. 3 doritos después, como 2 semanas después, me llama Pastor Judd, que es el líder vocal de la banda, y me dice, oye, la capaz es que Pastor Sam y yo estuvimos hablando y la verdad es que nos gustaría que te fueras con nosotros de gira para Sudamérica. No, eso fue una locura, yo no lo podía creer. Yo le empecé a decirle a Marisonito que profetices más sobre mi vida, porque... Y una de las ciudades a las que fuimos fue Bogotá, y tuve la oportunidad de ver a mis papás y a mi hija, y ella tuvo la oportunidad de verme sirviendo, que eso también, eso trajo espiritualmente a mi casa, a mi familia en específico, trajo un breakthrough, y en cuanto a lo que representa a Jesús como pilar en nuestra familia, y sí, eso fue otra experiencia, otra locura. Qué lindo. Sí, Dios en este lugar. Amo lo que ha sido mi relación con Dios en este país. Lo he visto de maneras que yo no puedo explicar. Ha sido muy lindo. Qué bello. Pipe, ¿qué nota? ¿Quieres decir algo más? No, en serio, gracias por haberme invitado. Creo que lo único que puedo decir es que sí, como Creo que por tu manera de ser, que eres bien reservado, mucha gente no conoce yo no tenía ni idea de tu testimonio. O sea, solo sé que Mari, su esposa, todavía lo tienes que llevar al podcast. Y yo, qué bueno. Porque pues quién más sino ella que conoce tu testimonio. Pero creo que es muy lindo. Por ejemplo, cuando tuve a Yono, lo mismo. Mucha gente no conocía su testimonio. Sí. Y yo digo, pucha, son joyas. Sí, es cierto. Son, como le dije a él, tú comparte el link, no lo tienes que estar contando todo el tiempo ya. Ay, mira, escucha aquí. Ese soy yo. Ese soy yo. Por eso pasé ya. Si tienes dudas, me preguntas después. Pero son testimonios que en verdad valen la pena ser compartidos, porque estoy seguro, tú me lo decías ahorita, como cuando llegan muchachos, o de pronto me imagino que te referías al grupo de la iglesia, como con problemas de pornografía, lo que sea. Los puedes ayudar, pero si uno no comparte el testimonio, pues quién carajos va a saber que uno pasó por eso, ¿no? Entonces creo que es muy lindo que hayas podido venir. Y obviamente el propósito de este podcast pues es eso. Claro. Es que la gente sepa que
porque eso pasa muchas veces, que uno pasa por cosas y uno dice, no soy el único, soy la única que ha pasado por esto. Literal. Y uno cuando está ahí en el hoyo, se siente pecador, juzgado, mil cosas, uno dice, no, nadie me entiende, y pues la realidad es que, o sea, sí, no. Todos vivimos cosas muy parecidas y tenemos heridas muy parecidas, Sí, pero sí. ver a alguien que pasó por todo lo que tú has pasado y que ya está bien, eso da una esperanza. Sí, eso te da esperanza. Y creo que hablando de divina autoridad, que es nuestra palabra este año, y es que, y le digo a las personas que de pronto están viendo esto, y es, yo en algún momento de mi vida pensé que mi dolor era en vano, el dolor que yo sufrí toda mi vida era en vano, y lo que te das cuenta es que lo que hace Dios con tu dolor lo convierte en medallas de honor para darte autoridad y hablarle a otra gente. Y eso es lo que he tenido estas 2 últimas semanas en mi cabeza, y es, no desestimemos el dolor y los procesos por los que hemos pasado durante toda la vida, porque lo que Dios empieza a hacer con ese dolor es ponerte pequeñas medallas para que otras personas las vean y puedan ver que hay esperanza a uno, y te da a ti la autoridad para hablarle al dolor de esa persona, decirle, no estás solo, no eres la única persona que está pasando por esto, vas a estar bien, confía en el Señor, y a la final esa es nuestra esperanza, ¿sabes? Creo que nuestra esperanza es Cristo, y en Él debe permanecer esa idea de esperanza. Wow, Pipe, muchas gracias por haber estado acá. Gracias a ti. Qué por testimonio invitarme. tan pro. Gracias. Qué nota. Yo creo que solo te quería hacer una última pregunta. ¿Sientes que ya toda culpa en cuanto a todas las cosas que tomaste, decisiones que hirieron a personas, se fueron? ¿Sigue algún tipo de culpa? ¿Cómo lidiaste con eso? Sí. Creo que hay una frase de pastor Andrés Speaker que me gusta, y es que él dice algo como, le cayó el 20. Eso es de los mexicanos. De los mexicanos. Es una frase mexicana que es como Sí. Y creo que ese me cayó el 20, lo tuve el año pasado, y es que siempre venían a memoria como momentos de mi vida en los que cometí errores que en este momento me siguen perjudicando, porque Dios te redime de tu pecado, pero de alguna manera pues hay consecuencias de tu pecado. Sí. Entonces, siempre cuando venían o sentía que esas consecuencias se venían aproximando o me estaban afectando, siempre había culpa, pero lo que te digo, el año pasado, después de conferencia, reconocer que esta vida va a pasar y que esas consecuencias ya no van a estar, a mí eso me trajo una libertad increíble, ¿sabes? Creo que la eternidad, cuando un pensamiento de culpa viene, yo pienso en la eternidad y simplemente se me va. Ya no sufro, puedo decir genuinamente que ya no sufro por la culpa. Cuando aún todos los días peco, sé cómo acercarme al Señor, y es sin culpa. Es como, perdóname, Señor, reconozco mi humanidad, pero creo que he podido experimentar la gracia y la misericordia de Dios, librándome de esa cadena de culpa. Sí, creo que ya no, creo que ya eso no me ata a mí. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Te lo preguntaba porque obviamente cuando uno llega a Cristo, llega con 10,000 decisiones que tomó y un montón de cosas. Y obviamente no es como que, listo, acepté a Jesús en mi corazón, listo, ya. Y la Biblia dice, eres hombre nuevo, criatura nueva eres, pero eso no es, o sea, sí es así, porque sí es así, pero empiezas un proceso de santidad, un proceso de conocer a Cristo, conocerte a ti, un montón de cosas, y eso requiere sanar. Y sanar, y el proceso es duro, es duro, y es tan largo como uno quiere que sea largo también. Es cierto. Pero te lo preguntaba porque siento que puede ayudar a las personas, y es como
Si usted de pronto siente culpa hoy por algo que hizo hace poco o en este momento está pasando por algo, acérquese a Jesús sabiendo que Jesús tiene misericordia de usted y tiene gracia suficiente para perdonarlo, para limpiarlo, pero también para que usted pueda seguir adelante con él, porque la culpa simplemente nos aleja de Cristo. Sí, es cierto. Y eso es horrible. O sea, es lo peor que... O sea, creo que las estrategias más grandes que Satanás tiene es literal hacerte sentir culpable para que tú no puedas avanzar en Cristo. Es cierto. Entonces siento que lindo que puedan acercarse a alguien que les aconseje. Si ustedes no entienden cómo funciona la misericordia de Dios, de Jesús, pregunten, acérquense a su pastor, porque y si no tienen iglesia, vayan a una iglesia, pregunten, porque la Biblia ahí lo dice todo clarito. Jesús es lo máximo y solo necesitamos que Él nos perdone para que ya nosotros seamos libres y podamos avanzar. Así es. Entonces, pues nada, Pepe, pues con 1000 preguntas más, pero el podcast ya creo que se extendió. Sorry. Pero estoy segura que lo van a escuchar todo porque la verdad está muy bueno. Pipe, gracias por estar acá. No, gracias a ti. Dios te bendiga mucho. Amén, igual. Muchas gracias y pues nada, todos ustedes compártanlo, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio. Bye.